Sí. Entonces,
Carlos Gas.
Hola, muy buenas tardes para todos. Gracias por conectarse, espero que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Manuela Ribeiro, trabajo actualmente en MRC Asociados, desempeñando el cargo de socia directora a la parte tributaria. Bien, desde hace más de 13 años estoy trabajando en el área de los impuestos, asesorando a empresas. Y bueno, en el día de hoy voy a estar compartiendo junto a ustedes esta charla conociendo las SAS. ¿Sí? Voy a hacer que se lleven un poco más de conocimiento de lo que tienen, o si no tienen, que se lleven algún conocimiento adicional de lo que tienen ustedes en relación a las SAS. ¿Bien? Esta charla se encuentra dentro del marco de los talleres que ofrece Empresa Sura. Todos los meses está lanzando un grupo de talleres, ¿sí? Orientados a empresas y a emprendedores que, bueno, que están buenos, que son gratuitos y están disponibles para todo el que quiera emprender y llevar un negocio adelante. ¿Bien? Voy a admitir, a ver que tenemos más gente. Ahí. Lo que sí les voy a pedir a todos, esta charla va a durar aproximadamente alrededor de 1 hora, ¿bien? Lo que sí les voy a pedir es que silencien, ¿sí? Que se silencien todos. Cuando termine la charla, vamos a dejar un lugar para dudas, inquietudes que tengan ustedes, y las vamos a ir viendo a cada una de ellas, las que por supuesto nos lleguen a dar en el tiempo, ¿bien? La charla se va a componer de 2 partes. La primera parte vamos a empezar a ver las características de la SAS, y en la segunda parte vamos a estar viendo los aspectos tributarios de la SAS. ¿Bien? Voy a empezar a compartirles las PPT. Ahí. Ahí sí lo ven todos a las diapositivas. Bien. Y vamos a comenzar con la primera parte de la charla, ¿bien? Lo que les comentaba en relación a las principales características que tiene esta nueva forma jurídica. ¿Bien? Vamos a ver el marco normativo. Las SAS fueron creadas en la ley 19.820. ¿Bien? Esta ley, sí, fue en este caso promovida y promulgada en el año 2019. ¿Cuál es el objetivo primordial de esta norma? ¿Cuál fue el fin? Bueno, el fin fue promocionar y fomentar el emprendedurismo en el Uruguay. Que bueno, por supuesto que estaba muy dejado de lado, y creemos que, desde mi opinión personal, que fue realmente un puntapié inicial para que los emprendedores se sientan un poco más apoyados, porque hasta el día de hoy no había una norma que, en este caso, fomentara el emprendedurismo en el Uruguay. ¿Bien? Así que vienen a hacer las SAS en la ley 19.820. ¿Bien? Este nuevo tipo societario se encuentra regulado por esta ley. Es decir, siempre que nos vayamos a enfrentar a una situación que tengamos que resolver, bien, vamos a tener que ir a esta ley, ver qué nos dice esta ley para resolver el problema, ¿sí? No necesariamente tiene por qué ser un problema a resolver, sino que puede ser, bueno, quiero ver si puedo hacer determinada actividad con las SAS, quiero ver cómo puede ser el tema de los representantes legales. Siempre vamos a ir a esta ley a ver lo que nos dice. ¿Bien? ¿Qué sucede? En el caso de que no haya una regulación, algo que esté específicamente en la ley, ¿bien? Es decir, que yo vaya a la ley y no encuentre la solución a lo que yo estoy buscando. Ahí tenemos que ir al siguiente escalón, vamos a ir al estatuto. El estatuto de la SAS es el contrato madre, es decir, en el cual nace la sociedad. Bien, el estatuto es a partir del cual se juntan los accionistas, se forma el contrato madre, y ahí nace la sociedad. Entonces, bueno, si no está regulada la ley, vamos a ver qué pusimos en el estatuto, tal vez me lo permite resolver. Y por último, si tampoco está en el estatuto, vamos a ir a las normas que rigen para las sociedades anónimas.
¿Bien? O sea que este sería el orden de prelación a seguir en el caso de que tengamos algún inconveniente, ¿sí? O alguna situación a resolver. Pero ¿qué pasa? La SAS, como les comentaba, lo que trae como detrás como objetivo es promover el emprendedurismo en el Uruguay. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? La ley muchas veces me dice, bueno, esta situación, resolverla de tal forma, siempre y cuando no hayas previsto en el estatuto otra forma de resolverlo. Entonces, acá lo que nos permite es que los accionistas, que los emprendedores, sean los que puedan darle, ¿sí? En este caso, forma a la sociedad. Lo que dice, bueno, ¿qué mejor que un emprendedor que conoce su negocio para poder darle la forma a su negocio y darle esa cierta flexibilidad, bien, y no estar exigiéndole cosas que pueden impedirle, en este caso, la operativa de la empresa? Entonces acá lo que se pretende con esta norma es darle cierta flexibilidad al emprendedor, por supuesto que siempre regulado dentro de los límites legales. Por supuesto que si hay algo ilegal que está establecido en el contrato, por más que me lo diga la ley, no vamos a ir a hacer eso, ¿bien? Siempre que esté regulado y dentro de lo que son las leyes nacionales, ¿bien? Entonces, lo que tienen que quedarse ustedes es que este es el orden jurídico a la hora de resolver algún inconveniente que se tenga en las SAS, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente característica, que es una característica importante. Esta característica es la del capital, ¿bien? ¿Qué significa esto? Bueno, la SAS está representada por acciones, es decir, por títulos, ¿bien? Y los dueños de esos títulos de la SAS son los accionistas, ¿bien? Entonces acá vamos a suponer, ¿sí? Que yo voy a llevar adelante una SAS, ¿bien? Que se va a dedicar a la fabricación y venta de licores, ¿bien? Entonces yo voy a tener títulos de esas SAS porque voy a ser la accionista, la dueña, y bueno, veo que el negocio va creciendo, que viene bien, y digo, bueno, me quiero dedicar a otra cosa, voy a vender esas acciones. Entonces, con el solo hecho de hacer la circulación de esas acciones, es decir, transferírsela a la persona que me las quiere comprar, se perfecciona la operación, se da la venta. Bien, es de libre circulación las acciones. En cambio, por ejemplo, vamos a asumir que el mismo emprendimiento lo realizo a través de una SRL. En ese caso, la SRL, vamos a tener que hacer una reforma de estatuto, ¿bien? No es nada sencillo, lleva tiempo, es costosa la reforma del estatuto, y a su vez, como en la SRL por lo menos tienen que haber 2 socios, ¿bien? En ese caso puede darse que no me aprueben la venta de las cuotas sociales de la SRL y que me impidan vender la participación que tenga la SRL. Entonces puede ser que se dé incluso la prohibición de la venta de mi participación. Que esto es un poco lo que viene la SAS, ¿sí?, a solucionar con esta forma jurídica. Así que bueno, esto es muy importante porque a la hora de querer vender un negocio, si lo llevamos adelante a través de una SAS, vieron la ventaja de la simple y de la facilidad a la hora de simplemente transferir las acciones. Ahora, supongamos también que lo hago a través de una unipersonal en vez de una SRL. La unipersonal no se vende la participación en una unipersonal, no es transferible. En todo caso, la unipersonal puede vender sus activos, ¿sí? Es decir, los activos que tenga, por ejemplo, volviendo al ejemplo que les estaba planteando, puede vender las máquinas destinadas a fabricar el licor, puede vender la materia prima, es decir, puede vender en este caso lo que utilizamos para hacer los licores, pero no puede vender la participación en la sociedad. ¿Qué desventaja tiene esto? Bueno, esta venta de estos activos va a tener costos tributarios asociados, y es una operación compleja, que ya no es tan sencilla
como en el caso de las SAS. ¿Bien? Entonces acá vemos otra característica que también podemos decir que es una característica ventaja de este nuevo tipo societario. Y vamos a pasar también a otra de las características que es muy importante tener en cuenta, que es el tema de la responsabilidad de los accionistas. ¿Bien? ¿Qué pasa en este caso? Vamos a volver con el ejemplo que les estoy planteando desde hoy, el tema de la fábrica de licores. Vamos a asumir que, bueno, que esta fábrica de licores que yo llevo adelante a través de una SAS se endeuda, ¿bien? Es decir, le empieza a ir mal, tiene muchas deudas. ¿Qué pasa con esas deudas? Los proveedores, ¿contra quién van a ir? ¿Van a ir contra la SAS? ¿Pueden venir contra mi patrimonio como accionista? Bueno, lo que viene a hacer acá la nueva forma jurídica es hacer una especie, le llamo yo, de blindaje del patrimonio del accionista. Lo que dice el accionista no va a responder con su patrimonio personal por las deudas de la SAS. Entonces, en el ejemplo, yo con mi patrimonio personal no voy a estar pagando esas deudas. Nadie va a venir a embargarme, ni a arrematarme ni mi casa, ni mi apartamento, ni mi vehículo, cualquier cosa que yo tenga, nadie va a venir a ejecutármelo. Pero sí van a ir contra la sociedad, contra la SAS. ¿Bien? Acá lo que se hace es una especie de blindaje de protección a mi patrimonio personal. ¿Bien? Vieron que también es una ventaja, porque ¿qué sucede? Volviendo a las formas jurídicas que les mencioné hoy, en la unipersonal, si pasa algo de esto, no hay ningún tipo de solución. Acá marchamos porque ¿qué es lo que pasa? La unipersonal, ¿sí?, va a tener que responder por todo de la persona física, ya sea con su patrimonio personal, con el patrimonio de la empresa. Entonces es muy importante que analicen ustedes a la hora de emprender si es necesario analizar los bienes personales que tienen, si los quieren blindar o no. Hay gente que dice, ay, bueno, para lo que tengo, no. Pero bueno, para lo que tengan o no, siempre está bueno, así sea poco o mucho, estar protegiéndolo, ¿sí? Porque hoy de mañana cualquier cosa que sucede, podemos llegar a perder. ¿Bien? Después también otra característica principal es el número de accionistas. Hasta ahora vieron que en el ejemplo yo les venía diciendo que era yo la accionista de esta empresa que iba a llevar adelante la licorería. ¿Bien? Acá lo que nos dice la norma es que solamente una persona puede ser dueño accionista de la SAS. Entre uno o más. No hay un límite de hasta cuántas personas van a poder, en este caso, ser accionistas, infinitas, es decir, no hay un límite en cuanto al máximo. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que trae un poco esto? Bueno, trae un poco una solución a lo que se venía dando la SRL. ¿Por qué trae soluciones a lo que pasaba en la SRL? Bueno, algunos de ustedes capaz que ya lo saben, pero para constituir una SRL se necesita como mínimo 2 personas. Entonces, en mi caso, yo, cuando vaya a abrir esta fábrica de licores, tenía que salir a buscar otra persona para abrir la sociedad en el caso de lo que quiera hacerlo a través de una SRL, porque con un mínimo de 2 la podía abrir. Y muchas veces llevamos a forzar la realidad, es decir, incorporar a una persona a la empresa que no tiene nada que ver, que a veces la conocemos a la persona, pero ustedes vieron que a la larga nunca terminás conociendo a nadie, le estás dando una participación de tu empresa, en la cual vos se le estás poniendo empeño todos los días para llevar adelante, y bueno, nunca sabés con qué te puedes sorprender hoy o mañana, ¿no? Es decir, puede que pase algo como no, pero ahí estamos forzando la realidad de poner a un socio ficticio por cumplir con la norma. Esto con las SAS no les va a pasar.
Bien, con las SAS esto no pasa, porque si ustedes solo quieren emprender, una persona sola quiere abrir las SAS, perfectamente se puede hacer, y no tenemos que ir, a este caso, a estirar una realidad que no es, ¿sí? A llevarlo a una realidad ficticia. Otro tema importante es que puede ser accionista una persona física o una persona jurídica. Y acá me detengo en persona física, porque muchos nos han consultado acá en el estudio, ¿sí? Hemos tenido varios casos, de decir, bueno, pero yo soy extranjero, ¿bien? Por ejemplo, yo estoy en Argentina. ¿Puedo ser accionista? ¿Puedo abrir una SAS? Por supuesto que pueden, porque la norma no prohíbe, no hay ninguna prohibición para los extranjeros. Entonces, la persona física que puede abrir la SAS puede ser nacional o extranjero. De todas formas, también vemos que lo puede abrir una empresa. Una empresa puede ser accionista de la SAS. ¿Bien? Entonces acá es un tema importante de que solo una persona, ¿sí? Tienen que quedarse con esto, puede ser el accionista. ¿Bien? Vamos a pasar al siguiente. Representante legal. Bien, y acá viene más que nada, es una característica y una obligación que va a tener la SAS. Bien, las SAS no están obligadas a tener un directorio, una estructura de administración grande. No, no va a estar obligada, pero si lo quiere tener, lo puede tener. Lo que sí va a estar obligada a la SAS es a tener como mínimo un representante legal. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tienen que designar a una persona que sea el representante legal de la empresa. Bien, generalmente coincide con el accionista de la empresa, que es el que va a estar desarrollando la actividad de coordinación, las actividades comerciales de la empresa. Bien, el que firma contratos de compraventas, el que está en conversaciones con clientes, con proveedores. Bien. Ahora bien, esta obligación que nos ponen va a traer consigo ciertos costos. ¿Qué costo nos va a traer? Bueno, el costo que nos va a traer asociado es que vamos a tener que realizar aportes al BPS por este representante legal. Que más adelante, cuando veamos la parte tributaria, vamos a ver cuál es el costo mensual, ¿sí?, que vamos a tener en el BPS por este representante legal. ¿Bien? Y vamos a pasar a ver el tiempo de constitución, es decir, ¿cuánto nos lleva a constituir una SAS? Hasta ahora ustedes vienen mirando las características que yo les voy mencionando, vieron que son bastante atractivas a la hora de decidirse por una forma jurídica, y bueno, y se preguntarán, ¿cuánto me llevará a constituirla? ¿Cuál es el tiempo si yo ya quiero emprender? ¿Sí? O ya estoy realizando un negocio que no lo tengo blanqueado, y bueno, quiero realmente formalizarlo. ¿Cuál es el tiempo que me va a llevar a abrir esta sociedad? Bueno, uno de los grandes objetivos que tiene la SAS detrás, ¿sí?, que trajo esta ley, es simplificar y economizar el proceso de constitución. ¿Bien? Es decir, en términos simples, que le lleve poco tiempo abrir una SAS y que sea barato para el emprendedor o el accionista. ¿Bien? Hay varios países, porque la SAS no es solo a nivel de Uruguay, sino que en Uruguay venimos un poco atrás, ya está instaurada en varios países. Hay determinados países que la SAS la puede constituir el emprendedor, ¿sí?, de manera digital, entra, ingresa a una página web, pone sus datos, y en el día está constituyendo la SAS a un costo muy bajo. ¿Bien? Acá en Uruguay hay un proyecto digital, ¿sí?, que se le encomendó, en este caso a GESIC, ¿bien?, para llevar adelante un proyecto digital en el cual se permita constituir de manera digital la SAS en Uruguay. Pero bueno, al día de hoy no está este proyecto todavía finalizado, continúan trabajando,
considero que, bueno, todavía va a llevar un buen tiempo poder implementarla, entonces yo les voy a comentar cuál es el procedimiento al día de hoy para constituir esta SAS. ¿Bien? Al día de hoy, para constituir una SAS tenemos varios pasos. El primero es celebrar el acto constitutivo. ¿Qué significa? Bueno, es cuando se juntan los accionistas o el accionista con su asesor a redactar el estatuto que le va a dar nacimiento a esta sociedad. Bien, se redacta el estatuto y se firma. Luego de eso, se va a ir al registro a inscribir a este tipo societario. Bien, se va al registro y se inscribe. El registro, ¿sí?, lo que hace es aprobar esta sociedad y le da nacimiento. Bien, luego lo que se hace es ir a la DGI, se inscribe en la DGI, y lo que vamos a obtener es el número de RUT y ya todas las formalidades asociadas a la SAS. Bien, aproximadamente el tiempo, ¿sí?, de constitución al día de hoy son 15 días. Bien, salió un decreto que lo que hizo fue agilizar un poco la obtención del número de RUT para SAS que quisieran, en este caso, facturar de manera temprana. Es decir, lo que dice este decreto es, bueno, no esperemos a la aprobación del registro. Ya cuando el registro, lo ingresamos al registro del estatuto, vamos a DGI e inscribimos la sociedad. Bien, nos va a dar un número de RUT la DGI, pero va a salir, supongamos que le ponemos de nombre XXSAS. Bien, va a salir con el nombre XXSAS en formación. Una vez que sea aprobada por el registro, sale la palabra en formación y ya tenemos la sociedad. Pero mientras tanto esté con la frase en formación, podemos facturar, no nos impide facturar. Bien, esto se hizo para facilitar un poco la obtención del RUT, y bueno, determinados emprendedores que están apurados por facturar y a veces quieren, salen los negocios para allá y no hay mucho tiempo. Bien, y les comento un poco los plazos que manejamos en el estudio. Nosotros las SAS que estamos abriendo al día de hoy, nos está llevando un plazo más o menos desde que iniciamos, ¿sí?, con los accionistas, la firma del contrato, hasta que tenemos el RUT, son aproximadamente 15 días que se demora. Bien. ¿Qué es otra ventaja que tiene estos plazos de constitución? A diferencia de una sociedad anónima o de una SRL, no hay que hacer publicaciones, tampoco se van a inscribir a la auditoría interna de la Nación. Entonces ahí nos ahorramos tiempo y nos ahorramos, por supuesto, costos, porque las publicaciones son caras, las inscripciones a la auditoría interna de la Nación también. Bien, entonces ahí va un poco de la mano con el objetivo de economizar, ¿sí?, esta nueva forma jurídica, es decir, que le salga barata a el emprendedor. Bien. Otro tema importante, bueno, que se los voy a comentar, todavía no ha salido aprobado. Varios de ustedes habrán escuchado las noticias, que está envuelta todavía la rendición de cuentas para ser aprobada. Bien. Y dentro de esa rendición de cuentas hay un artículo particular que afecta a las SAS. Este artículo lo que hace es decirnos lo siguiente. Nos dice que no va a ser más necesario, si se aprueba este artículo, la protocolización y la certificación de las firmas para constituir una SAS. Y ustedes se preguntarán, ¿qué quiere decir? Bueno, al día de hoy, para abrir una SAS, tienen que insumir en gasto de protocolizaciones con el escribano y certificación de firmas por un escribano. Al sacar esto, la SAS para abrir se va a volver un poco más económica para ustedes, porque se están ahorrando, bien, estos gastos. Por supuesto que los emprendedores, los accionistas están contentos, pero bueno, los escribanos no están del todo contentos porque, bueno, se les saca un poco de trabajo, pero bueno, vamos un poco de la mano con lo que se quiere, con lo que se pretende con esta norma, bien, que es economizar y agilizar el proceso de constitución. Bien.
Y acá les armé un cuadro comparativo de los tipos, de las formas jurídicas más utilizadas para emprender negocios acá en Uruguay, que seguramente ustedes las conozcan a todas ellas, ¿bien? Las formas jurídicas son las siguientes: unipersonales, SAS, SRL y sociedad anónima, ¿bien? Y vamos a hacer un comparativo. Vamos a comparar 3 características puntuales, ¿bien?, de cada una de ellas. Ya algunas las estuvimos mencionando ahora. La primera es la cantidad mínima que es necesaria para abrir cada una de estas formas jurídicas. La unipersonal, solo una persona la puede abrir. O sea que es una persona. La SRL, como les comentaba recién, necesitamos un mínimo de 2 socios para poder abrir esta forma jurídica. Si somos nosotros solos, tenemos que salir a buscar a otra persona y agregarla, y después analizar, bueno, el tema de los riesgos que asociamos a la sociedad. La SAS, solo con un accionista se puede abrir. Y la sociedad anónima, por último, ¿sí? Sí o sí, para constituirla de cero, necesitamos 2 fundadores, 2 socios, 2 accionistas, y más adelante puede quedar con un accionista la empresa. ¿Bien? Después, en cuanto a la responsabilidad de los dueños y accionistas de estas empresas, la unipersonal va a responder el dueño por todo, con su patrimonio personal, es decir, todas las deudas de la empresa va a responder con su patrimonio personal, no hay vuelta. Acá no se va a poder dar esta especie de blindaje del patrimonio que les comentaba. La SRL tiene una especie de blindaje esa media, ¿sí? En este caso, el patrimonio de los socios se va a blindar, pero no se va a blindar para las deudas de IRAE, es decir, de impuesto a la renta de la sociedad, y para las deudas laborales. ¿Bien? Esto es muy importante, porque vieron que para deudas laborales dice que la responsabilidad es ilimitada de los socios. Hoy por hoy hay determinados rubros en los cuales no se pueden jugar a llevar adelante una SRL. Hay rubros que están muy regulados, como por ejemplo la construcción, rubros agropecuarios, que no pueden llevar adelante su negocio a través de una SRL. ¿Bien? Entonces hay que plantearse esto muy bien a la hora de ver qué forma jurídica utilizamos para emprender. Y bueno, la SAS y la sociedad anónima tienen un blindaje total, es decir, el accionista va a ser responsable hasta el valor que aporte a la sociedad. Solamente eso, pero no van a ir con el patrimonio personal de ellos. ¿Bien? Y por último, la tercera característica es la de la enajenación de la participación. Es decir, esto es cuando yo quiero vender la empresa, quiero deshacerme de la empresa, la quiero vender. Bien, quiero vender la participación. La unipersonal no puede vender su participación, fue lo que les comentaba hoy. La SRL necesitamos el consentimiento de los otros socios de la SRL para poder vender, y una vez que me aprueban hay que modificar el estatuto que conlleva costo. Y tanto la SAS como la sociedad anónima lo pueden hacer, es de libre circulación, pueden vender sus acciones a terceros. ¿Bien? Entonces ustedes acá mirando este cuadro comparativo van a decir, pero bueno, ¿qué vino a innovar la SAS? Porque miramos la sociedad anónima y más o menos son parecidas. Es decir, las características, tenemos el blindaje total del patrimonio, la venta de las acciones es libre, bueno, el tema de los accionistas, pero después puede quedarse con un accionista, es decir, podemos, la sociedad anónima, constituirla a 2 personas, y después me quedo yo sola, eso me lo permite. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué vino a innovar la SAS? Bueno, lo que vino a innovar la SAS, una de las características se las comenté recién, es el tiempo de constitución, es decir, la agilidad para constituirla. Y la segunda, que también les va a ser muy importante a ustedes, es el tema de costos. No es lo mismo el costo de constituir una SAS que una sociedad anónima. Para que tengan una idea, la sociedad anónima es 3 veces más cara que una SAS.
Hoy por hoy pueden abrir una SAS con $1.500, pero una sociedad anónima tiene un costo cerca de $5.000, $4.500 para arriba puede ser el costo. ¿Bien? Vieron que el costo realmente, ¿sí? La diferencia es bastante importante. ¿Bien? Por lo tanto, nosotros creemos que la SAS, bueno, vino para quedarse y realmente tiene ventajas que son importantes a la hora de llevar un emprendimiento. ¿Bien? Un tema importante que les quería comentar, que bueno, que muchas veces hay estudios que nos ha pasado que han venido personas a decir, bueno, me constituyeron la SAS, me pasaron un presupuesto de $800, $900. ¿Qué pasa? Tienen que tener cuidado porque hay muchas veces estudios que te dejan el procedimiento de constitución a medias. Entonces, el costo está ahí muchas veces la diferencia, porque ¿qué pasa? La SAS necesita tener libros sociales y registrarlos en el registro. ¿Sí? Se tienen que registrar e inscribir en el registro. Y ese paso, que ahí está la diferencia, porque los costos de los libros sociales y los timbres son la verdad que no son nada baratos, ¿bien? Ahí es donde está un poco la diferencia, y bueno, se van a quedar con una tasa media que están de manera irregular. Entonces es un consejo más que nada para tenerlo presente y que no les pase lo que les ha pasado a varias personas que nos han venido a consultar. ¿Bien? Y bueno, a grandes rasgos, estas son las principales características de la SAS. No sé si les quedó alguna duda de las características que estuvimos viendo hasta ahora, algo que quieran plantear. Si no hay ninguna duda, vamos a pasar de lleno a ver cuáles son los aspectos tributarios, es decir, bueno, ya sé las características legales. ¿Cuánto me va a salir todos los meses tener una sociedad de acciones simplificadas? ¿No? Lucrecia. Hola, buenas tardes. Te hago una consulta. ¿Una SRL puede ser accionista de una SAS? Exacto, exacto. Otra, por otro lado, si en el caso que haya una demanda, un reclamo, por ejemplo, de un empleado, y la demanda, ¿cuál sería el tope a afectar? Si en la SAS o si es una SRL como accionista de la SAS. Mira, por lo que vos me estás planteando, yo lo que entiendo, a ver, corregime si no es así, es que al día de hoy se está desarrollando una actividad a través de una SRL. ¿Bien? Sí. Y vos lo que querés hacer como forma de solucionar, de blindar ese patrimonio, transformarla en accionista de una SAS. ¿Es así? Es bueno, así. Esa no es la solución. ¿Cuál es la solución a tu caso? Porque de igual la SRL va a ser la que en definitiva va a ser la dueña del negocio. No estás blindando poniendo la SAS. Lo que existe al día de hoy es un proceso abreviado que se llama de transformación. ¿Qué implica? Vos, por ejemplo, que tu sociedad se llama XXSRL. ¿Bien? Se va a transformar la SRL en una SAS. Vas a pasar a ser XX SAS. No te va a cambiar nada, es decir, no te va a cambiar número de RUT, número de BPS. Lo único que le cambiás, en vez de ser SRL, pasás a ser SAS y haces esa especie de blindaje del patrimonio. ¿Bien? Justamente nosotros tenemos varios clientes que están haciendo justamente eso, más que nada por el tema de las deudas laborales. ¿Bien? Porque bueno, si en DGI se están haciendo las cosas bien, no estarías en evidencia, pero bueno, el tema laboral nunca se sabe. ¿Bien? Sí. Entonces ahí lo que te conviene es hacer una transformación a una SAS. Eso es lo que se recomendaría en tu caso, porque no lo vas a solucionar de la forma que me estabas planteando. Entonces, el representante sería una persona física. Y el representante, sí, que puede ser justamente el socio administrador de la SRL que tengas hoy en día. Está bien. Se cambia los códigos en BPS y ya está. Bien, pero bueno, te recomiendo sí que hagas una transformación a una SAS. ¿Y hay un capital mínimo o no, para...? No hay capital, no hay capital mínimo, no se los mencioné, pero no hay nada que te exija. Puede ser el capital que se quiera, hoy por hoy no tiene que pasar tampoco por banco ese capital, ¿bien? Porque bueno, en este caso es la ley de inclusión financiera, como ustedes ya sabrán, aumentaron los topes, entonces no hay que bancarizar nada, ¿bien?
Los costos de BPS o la parte tributaria, eso aumenta, ¿viste? Porque tipo para una unipersonal tenés ahí cierta franja de impuestos. Y de No, SRL otra. para la SRL es lo mismo, lo único que el Para la representante SAS, te legal, pregunto. claro, si comparás la SRL con la SAS, es lo mismo, la Ah, única ver. diferencia es el FONASA, que vas a tener que pagar FONASA por la SAS, te va a dar derecho al seguro de salud, que hoy por hoy los socios de la SRL no están aportando a FONASA, pero me Claro, imagino que por fuera estarán pagando, en claro. este caso, al BP, a la mutualista, para tener la mutualista. ¿Bien? Ah, perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, entonces, teniendo en cuenta las consideraciones legales, ¿bien? Vamos a pasar a ver, bueno, cuánto nos va a salir mes a mes, cuáles son los costos fiscales que vamos a tener por esta SAS. ¿Bien? Los impuestos que va a estar tributando la SAS son los que aparecen acá. El IRAE, es decir, el impuesto a la renta, por todas las rentas que obtenga, el impuesto al patrimonio y el IVA. Y vamos a ver un régimen especial que está bueno para los emprendedores, para reducir los costos, que bueno, muchas veces se escapa y no lo tienen presente, que está bueno considerar. El impuesto a la renta, bien, existe un régimen beneficioso de liquidación del impuesto a la renta para las SAS. ¿Qué tipo de SAS van a poder hacer uso de este beneficio? Bueno, toda SAS que facture, ahí se los puse en dólares, porque es más fácil verlo en dólares que en UI, que facture menos de $468.000 al año. Las SAS que facturen menos de esto en el año van a poder acogerse a este régimen, que vamos a ver qué implica. ¿Bien? Vamos a asumir que la empresa obtiene rentas empresariales. Por ejemplo, rentas empresariales, lo que nos dice la normativa es que son rentas a las cuales se combina el capital y el trabajo para obtener un resultado económico. Por ejemplo, yo me dedico a la compra y venta de libros. Bien, ahí estoy obteniendo una renta empresarial. Vamos a asumir que me dedico a la compra y venta de libros y quiero saber cuál va a ser el IRAE que voy a estar pagando. Entonces yo a efectos muy simplificadores les armé esta proporción, esta tablita, para que ustedes tengan presente. Vamos a asumir que esta empresa que compra y vende libros facturó menos de 2 millones de UI en el año. Bien, estoy acá, en la primera franja, si ustedes se fijan. Entonces, ¿cuál va a ser el IRAE que voy a tener que pagar en el año? Va a ser de un 3,3% sobre lo facturado. Bien. Ahora, no se confundan esta tabla con el IRPF, porque el IRPF recuerden que son escalas progresivas. Por ejemplo, si yo estoy acá en el segundo escalón, no quiere decir que primero voy hasta las 2 millones de UI por el 3,3% y lo que excede al 9%. No. En el escalón en el que caemos es la tasa que se va a aplicar. Es decir, es una tasa única que se le aplica a los ingresos. ¿Bien? Entonces, bueno, hay que ver más o menos cuánto se estima facturar en el año y aplicarle esta tasa. ¿Bien? Es a los efectos muy simplificadores lo que les estuve armando para que lo puedan ver más o menos al costo. Vamos a asumir en realidad que no obtiene rentas empresariales esta SAS, sino que obtiene una renta de capital. ¿Qué significa? Por ejemplo, la SAS es dueña de un inmueble. Este inmueble lo alquila la SAS. ¿Bien? Entonces, la renta que va a obtener es una renta de capital. ¿Por qué? Porque yo tengo un capital que es el inmueble y estoy sentada en mi casa mirando la televisión y estoy obteniendo un ingreso. Es decir, no tengo que desarrollar un trabajo para obtener esa renta. Entonces, es lo que se conoce con el nombre de rentas de capital. Yo no tengo que desarrollar un trabajo para obtener este ingreso. Acá lo que me dice, independientemente de lo que facture la SAS, por supuesto que nunca tiene que superar el monto de los 468, siempre le aplicamos la tasa del 2. ¿Bien? Entonces, si tomamos un inmueble y lo ponemos a nombre de una SAS y lo alquilamos, el alquiler, ese ingreso de alquiler, va a pagar el 12%, ¿sí?, del IRAE. Y por último, tenemos el régimen ficto para las rentas de trabajo.
Por ejemplo, en mi caso, nosotros desarrollamos nuestra actividad a través de una SAS, obtenemos rentas de trabajo, porque nosotros no utilizamos un capital, nosotros lo que hacemos es prestar un servicio de asesoramiento, ¿bien? Esto no quiere decir que siempre las empresas de servicios sean rentas de trabajo, porque hay algunos servicios que se consideran empresariales. Entonces acá es otro tema para otro curso, para ver cuándo es renta empresarial o no. Pero en mi caso, bien, yo sería renta de trabajo por la SAS. Y también, dependiendo del escalón en el que caiga, va a ser la tasa. Observen las tasas. Las tasas son mucho más grandes, mucho más elevadas que las de rentas empresariales. Es como una especie de castigo a las rentas de trabajo, porque recuerdan que en el primer escalón, en rentas empresariales teníamos un 3,3%, contra un 12% que tenemos acá en el primer escalón. Es decir, la diferencia es muy elevada. Entonces, realmente es como un castigo que se le está dando a las rentas de trabajo. ¿Bien? Entonces, vimos el régimen ficto, al cual se podían acoger las SAS que facturaban en el año menos de $468.000. Ahora ustedes dirán, bueno, si facturo más, ¿qué pasa? Y bueno, si facturan más, acá tenemos que liquidar por un régimen más complejo, por el cual van a tener que tributar seguramente bastante más, que es el régimen real. Para obtener acá el monto imponible, vamos a tener que llegar a la renta neta fiscal, es decir, vamos a tomar todos los ingresos, todo lo que facturó la empresa, todas las rentas que obtuvo la empresa, y le vamos a restar los gastos que sean deducibles. Ojo que son gastos deducibles y no gastos contables, porque bueno, hay que ver a las normas tributarias que no es tan sencillo llegar a cuáles son los gastos deducibles, es decir, esta ecuación se las pongo a efectos simplificadores para que ustedes puedan ver más o menos cómo impactaría en el impuesto de cada emprendimiento. ¿Bien? Y luego a esa renta neta fiscal le aplicamos la tasa del 25% y se va a llegar a el IRA. ¿Bien? O sea que hasta ahora del impuesto a la renta vimos dos regímenes. El primero, el régimen ficto, simplificador, de tasas un poco más bajas, y el régimen real, que es más complejo, que ya el asesor les va a cobrar más honorarios para hacer esta liquidación. Bien, que bueno, esto hay que ir viéndolo, que conviene en función de lo que va facturando la empresa. ¿Sí? El siguiente impuesto, bueno, que esto generalmente cuando recién se arranca una SAS es muy bajo, es el impuesto al patrimonio. Las empresas al cierre de balance es como que le sacan una foto a los activos que tienen, ya sea las cuentas en los bancos, maquinarias, los bienes de cambio, el inventario, todo lo que tengan de activos se le saca una foto, y sobre ese activo menos algunos pasivos, determinados pasivos que nos dice la norma, lo vamos a restar para llegar al patrimonio de la sociedad, y le aplicamos la tasa del 1,5% para llegar al impuesto del año. ¿Bien? Pero créanme que en el primer año es muy poco probable que les dé este impuesto, a no ser que sean unas SAS industriales, es decir, con máquinas grandes, con determinados montos elevados en el banco. ¿Bien? Pero generalmente este impuesto, ¿sí?, no llega a afectar en el caso de las SAS. ¿Bien? En tercer lugar tenemos el IVA, que bueno, acá los conocen todos al IVA. El IVA que va a pagar la empresa en realidad va a depender del tipo de ingreso que obtenga. ¿Bien? Por ejemplo, si nosotros prestamos servicios médicos, la tasa del IVA va a ser el 10%. Si prestamos un servicio del flete, de fletes de transporte terrestre de carga, en este caso la tasa del IVA es un 22%. ¿Bien? O sea que va a depender un poco de la actividad. Y ustedes quédense con esto, porque ¿qué pasa? El IVA que tenemos que pagar no es un costo para la empresa, sino que nosotros se lo estamos facturando al cliente, lo estamos cobrando del cliente. Entonces acá se los menciono, pero no lo tengan en cuenta como un costo del emprendimiento. ¿Bien? Entonces, bueno, después dependiendo del tipo de producto o servicio que se venda, hay que analizar la tasa que corresponde, ¿bien?
y en este caso asesorar a la empresa para decirle, bueno, facturar de cierta forma, ¿sí? Entonces, en definitiva, estos son los 3 impuestos que tiene que pagar a la DGI, bien, la SAS. El IRAE, que es el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio, y el IVA. Bien, bueno, perdón que se me corrieron las diapositivas. Y vamos a pasar a este régimen especial que yo les comentaba, que muchas veces no se tiene en cuenta y está bueno que ustedes lo consideren, que es el régimen de la pequeña empresa. ¿Bien? ¿Qué pasa? Hay determinados contribuyentes, determinadas SAS, que son pequeños, ya sea por los ingresos, por el tipo de operación que realizan, y pueden acogerse a este régimen que vamos a ver que realmente es beneficioso. ¿Quiénes pueden quedar comprendidos en este régimen? Bueno, todos los que facturen menos de 305.000 UI en el año. Para que tengan una idea, si los paso a pesos, menos de 120.000 pesos al mes, perdón, 120.000 pesos por mes sería aproximadamente estos montos. ¿Bien? Si sumamos todos los meses, y tenemos que todos los meses facturamos menos de 120.000 pesos, podemos acogernos a este régimen. La segunda condición, es decir, tenemos que cumplir 2 condiciones, es que tenemos que obtener rentas empresariales. Por ejemplo, yo no me podría acoger a este régimen, porque recuerden que era renta de trabajo. ¿Bien? Entonces, estas son las 2 condiciones. Hay algunas empresas que ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Yo tengo determinado giro, cumplo estas condiciones, y yo no me puedo acoger, mi asesor me dijo que no. En este caso, son 4 giros que la normativa deja fuera. Dice, por más que cumplas las condiciones, no vas a formar parte de este régimen. Las primeras son las empresas de transportes de carga, jamás pueden acogerse a este régimen. Las ópticas, las librerías y las empresas agropecuarias. ¿Bien? Claramente la normativa me las excluye, me dice, no hagan uso de este beneficio. Ahora bien, ya sabemos quiénes pueden entrar a este régimen, quiénes no pueden entrar en este régimen. Ustedes me van a decir, bueno, ¿y cuál es el beneficio? Vamos a la siguiente diapositiva. El beneficio es el siguiente. Van a estar exonerados del impuesto a la renta, que es un tema importantísimo. Es uno de los impuestos más elevados que pagan las sociedades. Es decir, no va a pagar impuesto a la renta la empresa. ¿Bien? Olvídense de los 3 impuestos que vimos hoy, el IRAE lo tachan, si quedan acá comprendidos. ¿Bien? La segunda es que, bueno, ustedes van a facturarle a un cliente, y como van a ser pequeña empresa, van a facturarle sin el IVA. Vendan lo que vendan, le facturan sin IVA. ¿Bien? Entonces, no van a facturar con IVA. Van a estar exonerados de IRAE y me van a decir, bueno, ¿qué impuestos vamos a pagar? El régimen de pequeña empresa paga una cuota mínima mensual. ¿Bien? Es una cuota mínima que yo acá se los puse, que justamente ahora con la pandemia salieron unas reducciones de estas cuotas. ¿Bien? El primer año de vida de la empresa va a pagar 1.095 pesos por mes a la DGI. Solamente eso. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a asumir que, bueno, uno de ustedes ahora me dice, bueno, yo quiero abrir una SAS. Bueno, perfecto, la abrimos, estamos en octubre. El primer año vamos a asumir que va hasta diciembre. Me van a decir, pero ¿cómo? Octubre, noviembre y diciembre pago los 1.095 y el ejercicio que viene empiezo a pagar los 2.190. Bueno, justamente la nueva norma que les comentaba que salió por la pandemia dice que los primeros 12 meses de la empresa van a pagar los 1.095, es decir, que hasta octubre del año que viene van a estar pagando esta cuota de 1.095 pesos, que realmente los que conocen y que tienen empresa van a ver que es realmente bajo este importe para pagarle a la DGI. ¿Bien? Entonces quédense con esto y pueden analizar si quedan en un régimen de pequeña empresa o no, viendo, por supuesto, los límites. ¿Qué pasó con este régimen que fue ahora un nuevo cambio también que se introdujo hace poco? Si ustedes hablan con empresas, nadie
nadie los iba a contratar, ninguna empresa quería contratar a una pequeña empresa. ¿Bien? ¿Por qué no los querían contratar? Porque como la pequeña empresa está exonerada de impuesto a la renta, la empresa, el cliente que los contrataba, bien, no podía descontar el gasto. Entonces decía, bueno, no puedo descontar el gasto en el impuesto a la renta, cuando lo liquido, para mí es un costo tener una pequeña empresa. Entonces ahora salió una norma que dice, bueno, para que no quede en desventaja la pequeña empresa, el cliente que la contrate va a poder descontar el gasto que tenga con la pequeña empresa. ¿Cuál es la condición para que la pueda descontar? La pequeña empresa tiene que facturar de manera electrónica. Es decir, no puede hacer la factura, las libretas de facturas manuales, no lo puede emitir. ¿Bien? Si ustedes quieren que los contraten una empresa, ¿bien? Y realmente que crezcan, van a tener que facturar de manera electrónica. Muchos lo que hacen es asustarse cuando les decimos esto, pero les voy a decir los costos para que tengan en cuenta. Hoy por hoy tenemos pequeñas empresas que los hemos asociado con proveedores que tenemos de software, que están pagando 400 pesos por mes al proveedor de software para facturar de manera electrónica. Vieron que no es un costo que muchas veces tienen en la cabeza, un costo de mantenimiento más elevado. Por 400 pesos por mes están pagándole al proveedor y en este caso están cumpliendo con esta nueva norma y las empresas las contratan. Pero ¿qué pasa? La DGI dijo, bueno, les estoy haciendo incurrir en 400 pesos a esta pequeña empresa. Y como dice el nombre, es pequeña empresa. Entonces lo que hizo fue decir, voy a sacar un crédito. Le voy a dar un crédito que al día de hoy aproximadamente es de 300 pesos. Le voy a dar un crédito de 300 pesos por mes a estos contribuyentes para que puedan hacer uso para pagarle al proveedor de software. Entonces muchas veces ese costo del proveedor de software les termina quedando en cero o en 60 pesos por mes, o como máximo 100 pesos por mes. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta estos beneficios, porque vieron que en definitiva ese costo que les comenté se termina neteando. ¿Bien? Por supuesto que tienen que solicitar el crédito a la DGI y decirle, che, DGI, estoy acá, soy pequeña empresa, dame el crédito. No es tan sencillo esperar sentados a que les caiga, que verlos con el asesor de que les tramite este crédito. ¿Bien? Bueno, ya vimos la parte de la DGI. Vamos a ver la parte del BPS. ¿Qué les comenté hoy al principio? Que estaban obligadas las SAS a tener por lo menos un representante legal. Y bueno, vamos a ver qué aporta el BPS este representante legal. ¿Cuáles son los aportes que vamos a tener que realizar? Y acá el aporte del representante legal o el administrador de la SAS van a ser los siguientes. Van a tener que hacer aportes jubilatorios al FRL y al FONAS. ¿Bien? Estas tasas que ven acá del 22,5 y el 0,1% se van a multiplicar sobre el monto grabado que va a ser el mayor de estos tres, que van a ser 15 bases fictas. El mayor sueldo en el caso que tenga empleados, ojo con esto, porque si tienen empleados la SAS que cobran sueldos elevados, estas tasas se van a aplicar sobre un sueldo alto. Entonces hay que ver también si tiene empleados o no, y cuánto cobra el empleado de mayor sueldo a la empresa. Y remuneración real, que en caso que tenga realmente una remuneración el representante legal, que generalmente no se está dando esto, de que realmente haya una remuneración para el representante legal. Bien, ahora lo vamos a ver con unos ejemplos que tenemos en las diapositivas. También vamos a aportar el FONASA, pero ¿qué pasa? El FONASA va a depender de la situación familiar de este representante. Si tiene hijos menores, si tiene cónyuges a cargo. Entonces vamos a tener que analizar la situación familiar para ver el importe de FONASA a pagar. ¿Bien? Entonces acá les planteo unos ejemplos para que vean ustedes más o menos cuánto tiene que pagar la SAS. ¿Bien? Acá tenemos la SAS 1, que tiene una actividad de transporte terrestre de carga, tiene ingresos anuales de 2 millones de pesos, y el representante legal de la SAS no tiene hijos menores.
Esto quiere decir que el FONASA va a ser más bajo. ¿Bien? ¿Qué impuestos mensuales va a tener que pagar? Bueno, vamos a empezar por los aportes al BPS. ¿Va a aportar al BPS por este representante legal? 7.000, ¿lo ven acá abajo? 7.385. Estos 7.385 le da al representante legal, bien, el beneficio a FONASA, es decir, a tener una mutualista, y a tener hoy o mañana una jubilación. Bien, para que tengan una idea, más o menos el FONASA de estos 7.385 son 3.100 pesos. Bien, para que tengan una idea más o menos de cuánto es el FONASA. El resto es todo aportes jubilatorios. ¿Sí? Bueno, eso tenemos fijo todos los meses. Y en el primer año de esta sociedad, vamos a pagar un anticipo mensual de IRAE de 5.740 pesos. Ustedes van a decir, bueno, pero vimos hoy lo que nos comentaste de IRAE, que había un IRAE ficto, un IRAE real. Esto es el pago mensual. Este pago va a quedar a cuenta de ese IRAE que nos va a dar a fin de año, que se va a calcular de la forma que les dije hoy al principio. ¿Bien? Esto es para que tengan presente cuánto va a salir del bolsillo de ustedes mes a mes, es decir, de ustedes no, de la SAS, mes a mes para afrontar. ¿Qué pasa? Esta SAS, como tenía de actividad transporte terrestre de carga, ni siquiera analizamos si quedaba en el régimen beneficioso de pequeña empresa. Entonces vamos a ir a la SAS 2, que esa sí queda comprendida. La SAS 2, como actividad, es una licorería, factura en el año 1.200.000 pesos. Esta SAS combina, tiene rentas empresariales y factura menos de 305.000 UI. ¿Qué me quiere decir? Que acá vamos a quedar en el régimen de pequeña empresa. ¿Bien? El representante legal no tiene hijos menores. Entonces, en este caso, aportamos al BPS los 7.385, ¿bien? Y vamos a tener una cuota de IVA mínimo, que es el que le corresponde a los pequeños contribuyentes, de 1.095. Anticipo de IRAE mensual no vamos a tener. ¿Por qué? Porque recuerden que estaba exonerada de IRAE la pequeña empresa. Entonces, mes a mes vamos a pagar 8.480. ¿Bien? Y este sería, más o menos en el ejemplo 2, el costo promedio que ustedes tienen que ir manejando en estos casos. ¿Bien? Y bueno, de esta forma terminamos con la parte de los tributos. No sé si les quedó alguna duda de la parte tributaria, ¿sí? En relación a la SAS, que quieran consultar. Hay un tema importante que no les comenté, ¿sí? Que salió justo ahora a principio de este año, un beneficio especial que me pasó comentarles. ¿Qué sucede? Vamos a asumir que este representante legal de una SAS tiene, ¿sí? También es socio de una SRL, o tiene una unipersonal, ¿bien? O es socio de una sociedad de hecho. En esos casos salió un comunicado número 5 en BPS que nos dice que cuando el representante legal de la SAS esté aportando al BPS por ser dueño de una unipersonal, socio de una SRL o de una sociedad de hecho, solamente va a aportar al BPS por una de esas actividades. Es decir, lo que está evitando es la doble imposición, que pague 2 veces esta persona. Por supuesto que también puede tener otra SAS, es decir, tiene otro emprendimiento aparte, tiene otra SAS que desarrolla un emprendimiento distinto. Bueno, en ese caso también va a pagar por una de las sociedades, no tiene que pagar por las dos. Se los comento porque nos ha pasado, tenemos clientes que tienen varios emprendimientos, que tienen 2 SAS, o que tienen una SRL, una SAS, una unipersonal, y ahí van a aportar al BPS solamente por uno. Por supuesto que van a aportar por el que tenga el aporte mayor, ¿no? No los van a dejar de aportar por el menor, ¿bien? Eso no se los van a permitir en BPS, pero está bueno que haya salido esto, porque ¿qué pasa? Hasta enero que no había salido esta norma, las personas estaban pagando 2 veces. Imagínense si tienen 2 sociedades, paga los 7.400 pesos por 2.
Entonces, hay varios costos que se fueron reduciendo gracias a esta normativa. Bien, y eso es un tema importante que me faltó comentárselos. Bien. Bueno, y acá es el fin de la presentación. Bien, ahí les dejo los datos del estudio, por si bueno, tienen alguna inquietud o quieren constituir alguna SAS, un tema específico de las sociedades. Bien, y vamos a ir dejando entonces la charla por acá. Bien, no queda ninguna duda, nada para plantear que quieran ir viendo. Bien, bueno, y de manera de concluir esta charla es comentarles que, bueno, que considero que en Uruguay hubo una muy buena aceptación de esta nueva forma jurídica de la SAS, y bueno, yo considero que va a seguir avanzando y ganando terreno en el mercado por todas las ventajas que les comenté. Nosotros realmente tenemos bastantes demandas para la apertura de SAS en el estudio, bien, y bueno, la verdad que creemos que va a seguir avanzando más que nada por las grandes oportunidades y el tema de facilitar el desarrollo del emprendimiento en Uruguay, que está muy bueno que se promueva esto. Hoy en día, que bueno, que los emprendedores también están dejados un poco de lado, y con esta norma vino a traer un poco, ¿sí?, de apoyo a los emprendedores. Bien. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a ir dejando por acá. Muchas gracias a todos por participar, que tengan una buena jornada, bien, y bueno, quedo a las órdenes para lo que necesiten. Muchas Chau, gracias, chau. igualmente. No, por favor. Gracias, muy amable. Chao, chao. Gracias. Chao.